Padre nuestro, muchas gracias por una oportunidad más
para hablar tu palabra, rogándote que me capacites. Tú sabes lo muy inútil que soy. Por eso ruego a ti, Señor, me des esa capacidad para poder comunicar este mensaje, que llegue a los corazones de los hogares, especialmente creyentes, que tú les toques, que tú les hagas ver tu voluntad para cada hogar, que así vivan, y si estuvieran mal, que les des arrepentimiento, que les des la capacidad de pedir perdón y perdonar, reconciliarse y estar en armonía como debe ser en un hogar cristiano. Gracias, Señor. Usa estas palabras que yo voy a decir y toca, transforma los corazones de los que escuchen. En el nombre de Cristo, te lo ruego humildemente, con todo mi corazón, Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy siendo domingo 21 de junio, en que se tiene por costumbre celebrar el Día del Padre, pues yo quiero hablar un tema relacionado con esto y lo he titulado Necesidad del Padre en el hogar. Lo repito, necesidad del Padre en el hogar. Comencemos con la introducción. Una pregunta: ¿qué tan importante es el que haya papá en la familia? ¿Qué tan importante es el que haya papá en la familia? En una época en la que se habla mucho de la liberación femenina, de la capacidad que tienen las mujeres para valerse por sí mismas, un tiempo en el que se está alimentando, se está fomentando el distanciamiento entre mujeres y hombres, esa lucha que tanto se proclama ahora en contra del patriarcado y esas cosas, ¿es necesaria la presencia del padre en el hogar? Tal vez haya alguna mujer que diga: no, ¿para qué lo quiero en casa? Más vale sola que mal acompañada. Pero eso piensas para ti, pero ¿y para tus hijos? Una pregunta, mujer: ¿eres tú más sabia que Dios? Espero que no pienses eso si eres creyente. El que más sabe que tú, que yo y que todos, el Dios omnisciente, con su ejemplo, nos enseña que sí es necesaria la presencia del papá en el hogar. Miren, busquen en sus Biblias, ahí si la tienen cerca, Mateo capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice así: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el versículo 24 dice: y recibió a su mujer. Está hablando de José y de María, por supuesto. ¿Vieron ustedes? Jesús no tuvo padre humano, solo madre humana. ¿Podría María haber criado sola a su hijo? Sí, por supuesto que sí. Muchas mujeres lo han hecho. Pero Dios no quiso que su hijo creciera en un hogar sin papá y convenció a José para que funcionara como tal. De esta manera, Dios nos da una lección, que es esta: para el bienestar de los hijos debe haber mamá y papá en casa. Repito, para el bienestar de los hijos debe haber mamá y papá en casa.
Ir en contra de este principio es ir en contra de la perfecta voluntad de Dios, que es omnisciente. Y además acarrea malas consecuencias de las que un día se van a arrepentir. Como lo vamos a ver a continuación. Dejamos aquí la introducción y pasamos al primer punto de este mensaje que le he puesto: ser hombre para ser padre. Para ser padre se debe ser hombre. ¿Qué quiero decir? Me refiero a hombre de verdad. Ser hombre es más que una cuestión biológica. Es un reto que nos ha puesto Dios. Miren, hoy día tenemos una terrible crisis en la sociedad. Algo que ha ido incrementándose con el paso de los años. Y con el partido en el poder que sea. Estaba el PAN y se incrementó las crisis, los problemas en la sociedad. Luego siguió el PRI y también, y ahora el partido Morena, y siguen las mismas cosas, siguen empeorando las cosas. Tenemos crisis en la sociedad, asaltos, secuestros, violaciones, grupos del crimen desorganizado, les digo yo, porque estuvieran organizados, no se estarían matando unos a otros. Pero se matan unos a otros y atemorizan y roban a la población. Además hay drogadicción y algo terrible, fornicación entre los jóvenes especialmente, aún siendo cristianos. Y algo terrible también, el adulterio, y estoy hablando en especial en matrimonios que se llaman cristianos. Embarazos de adolescentes, jóvenes rebeldes y violentos, cada vez más violentos, y un largo etcétera. Sí, hay crisis, y esta crisis es una crisis causada principalmente o con responsabilidad principal en los hombres, o mejor dicho, por falta de hombres de verdad. Nunca como antes es importante la demanda de Dios a los hombres, como dice en 1 Corintios 16:13, portaos varonilmente. Dios dice a los hombres en 1 Corintios 16:13, portaos varonilmente, pórtate como hombre, no solamente por los genitales, sino tu carácter que sea de un hombre de verdad. Aunque algunos lo quieran rebatir, no hay duda ni discusión que valga de que el problema de la crisis que se vive en la sociedad es por causa de los hombres. Es por responsabilidad, tienen la responsabilidad los hombres y especialmente los que son padres. Cuando digo padres me refiero a los varones. Independientemente de con quién estés casado, tuya es la responsabilidad. Y esto no lo digo yo, esto lo afirmó el mismísimo Dios desde el primer hombre que existió en el planeta Tierra. Dios lo estableció. Allá en Génesis capítulo 3, 17, Dios hablándole a Adán le dice: maldita será la tierra por tu causa. Por tu causa, Adán. Por tu causa, varón. No por causa de Eva, sino por causa de Adán. Y uno se pregunta, pero espérenme un momento. ¿No fue Eva la que primero pecó? ¿No fue Eva la que cayó en la tentación? Sí, pero Dios responsabilizó al hombre del fracaso. ¿Por qué? Porque Dios puso al hombre como cabeza, como autoridad sobre Eva. Y escúchenme bien, la autoridad se puede delegar en subalternos. Una autoridad puede delegar tareas en los subalternos, pero no la responsabilidad. La responsabilidad recae sobre la autoridad y por eso Dios le dijo al hombre:
maldita será la tierra por tu causa, no por la causa de tu mujer, aunque ella fue la que primero pecó. Además de la enseñanza bíblica, vemos pruebas que demuestran la culpabilidad del hombre. Y vamos a pasar al siguiente punto que le puse así: evidencias de la culpabilidad del hombre. Y voy a hacer para esto uso de estadísticas en el país vecino, Estados Unidos, porque aquí no usamos tanto las estadísticas, pero vamos a ver cómo por las estadísticas y no solamente por la palabra de Dios, vemos la evidencia de la culpabilidad del hombre, de los padres, de los papás. Y dice de la siguiente manera una estadística: los niños que vienen de un hogar sin padre, se refiere al papá, los niños que vienen de un hogar sin padre representan, fíjense, el 63%, es una estadística del estado de Tennessee en Estados Unidos. El 63% de los adolescentes que se suicidan. El 71% de embarazos en adolescentes. Embarazos de adolescentes, el 71% provienen de hogares donde no hay papá. Papá se fue. El 75% de los niños en centros de abuso de drogas provienen de hogares sin padre. El 71% de los que abandonan secundaria provienen de hogares sin padre. El 85% de los adolescentes que están en prisión provienen de hogares sin padre. El 85% de los niños con problemas de conducta son niños que provienen de hogares sin padre. Y el 90% de los niños de la calle provienen de hogares sin padre. ¿Se fijaron? La responsabilidad del padre en el hogar, la necesidad del padre en el hogar. Dice una fuente que es que estudia trastornos parapsicológicos de la infancia. Dice: los niños de hogares sin padre tienen menos habilidad de retrasar la gratificación sexual y tienen pobre control de sus impulsos y de la cólera. También tienen un sentido más débil de la conciencia del bien y del mal. Los niños que provienen de hogares sin padre tienen menos habilidad para retrasar la gratificación sexual. Por eso hay tantos niñas embarazadas en la adolescencia. Pregunto, ¿están comprendiendo el rol importante que tiene el hombre al traer un hijo al mundo? ¿Están entendiendo lo importante que es el padre en el hogar y las consecuencias de no haber padre en el hogar? ¿Están entendiendo? Mamá, papá, ¿están entendiendo esto? Si es que aman a sus hijos, será mejor que lo entiendan. Otra fuente dice, los niños que viven sin su padre son 430% más propensos a fumar cigarrillos en su adolescencia que los que han crecido con sus padres en casa. Esto se publicó en un journal
con el título de Características sociodemográficas del fumador adolescente. Los niños que viven sin su padre son 430% más propensos a fumar cigarrillos en su adolescencia que los que han crecido con sus padres en casa, con sus papás. Y otra fuente que estudia similitudes en la tasa de delincuencia masculina y femenina y los patrones, dice, el género, es decir, si es masculino o femenino, es el mejor predictor del comportamiento criminal. Los hombres cometen más crímenes y las mujeres menos. Esta distinción se mantiene a través de la historia en todas las sociedades, en todos los grupos y para casi cada categoría de crímenes. Los hombres cometen más crímenes que las mujeres. Y esto se ha mantenido en toda la historia, en todas las sociedades, en todos los grupos, clase alta, clase media, clase baja, raza blanca, raza negra, raza morena o amarilla, personas que tienen estudios o que no tienen estudios. Es igual. El comportamiento criminal es mucho mayor en los hombres que en las mujeres. Y eso se puede ver en unas gráficas de un estudio que hizo Inglaterra y Gales. Desgraciadamente por audio no pueden ustedes ver las gráficas, pero les voy a describir en lo que pueda las gráficas que tengo enfrente de mí. Es una gráfica, la primera habla del porcentaje de delincuentes en función de la edad y del sexo. Porcentaje de delincuentes en función de la edad y del sexo. Por ejemplo, aquí hay dos gráficas, una gráfica que están juntas, una es de hombres y otra es correspondiente a mujeres. Y dice, a la edad de 10 años, el porcentaje de hombres que llegan a cometer algún delito es del 0.5% y las mujeres 0.1%. A la edad de 13 años, los hombres tienen un porcentaje del 2% y las mujeres del 0.6%. A la edad de 15 años, los hombres ya tienen un porcentaje de ser delincuentes del 5% y las mujeres del 1.5%. A la edad más o menos de 20 años, los hombres ya andan por un porcentaje del 7.3% y las mujeres 1.2%. A la edad de 25 años empieza a declinar y los hombres tienen un 4.5%. 4.5% de los hombres cometen delitos que los llevan a la cárcel y las mujeres el 1%. A la edad de 30 años, los hombres 2.5% y las mujeres 0.5%. A la edad de 40 años empieza a disminuir bastante, los hombres 1%, las mujeres 0.2%. A la edad de 50 años, la gráfica nos indica un porcentaje en los hombres de 0.5% y las mujeres prácticamente 0. A la edad de 60 años, los hombres 0.1% y las mujeres 0. Ya a los 70 años, ya prácticamente los dos tienen un porcentaje de casi 0%. Como vemos, los hombres les ganan a las mujeres en todas las edades. En todas las edades. Desde 0 hasta 60 años, el hombre tiene un porcentaje más elevado de cometer delitos que las mujeres. Por eso dije, la crisis que hay en la sociedad es una crisis de hombres.
de hombres más que de mujeres. Como dijo Dios, maldita será la tierra por tu causa, Adán, tú, varón. Y tengo otra gráfica, es una gráfica de barras que nos habla acerca de delitos. Delitos, en la primera tenemos robo y manejo de bienes robados, o sea, el manejo de cosas que han sido robadas, andar comerciando con ellas. Eh, la gráfica en el mismo país, en los mismos países, Inglaterra y Gales, hombres, 130,000 delitos. Mujeres, 50,000. 130,000 contra 50,000 de las mujeres. Delitos relacionados con drogas, los varones, 85,000 delitos. Y las mujeres, 10,000. 85,000 contra 10,000. Violencia contra personas. Los varones, 50,000 delitos de violencia contra 10,000 de las mujeres. Robos, como los que se dan en la calle y eso, hombres, 30,000. Mujeres, 1,000. 30,000 contra 1,000. Daño criminal, dice aquí, 15,000 los varones, 1,000 las mujeres. 15,000 los varones, 1,000 las mujeres. Asalto a mano armada, como en un banco o cosas así. Los varones, 10,000. Las mujeres, prácticamente 0. Delitos sexuales, los varones han cometido en esos países 5,000 delitos y las mujeres 0. Otros delitos procesables, dice aquí, los varones 75,000 y las mujeres 15,000. Así que les trato de decir lo que está en estas gráficas, pero en ellas es más que evidente que la crisis que vive la sociedad es una crisis del género masculino. Dios creó al hombre para liderear, pero no como el mundo entiende lo que es un líder, no como un macho, sino un líder tipo siervo como Jesús. Allá en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No vino para ser servido, sino para servir. Otros ejemplos de líderes siervos, fíjense, es, por ejemplo, Moisés. Primero de Crónicas, capítulo 6, versículo 49, dice en la parte final, y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Se le llama siervo de Dios a Moisés. No dice líder impuesto por Dios para mandar, no, siervo de Dios. Otro más, Josué. Josué capítulo 24, versículo 29, dice, después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Fíjense cómo se le llama, siervo de Jehová.
Un ejemplo más, en Tito, capítulo 1, versículo 1, Pablo escribe esta carta a Tito y dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Se llamó a sí mismo siervo, siervo, siervo. Dios nos ha llamado a liderar, pero es un liderazgo de ser siervo, siervo, no ser un macho. ¿Cómo son los hombres de una iglesia? ¿Cómo son los padres de los hogares de la iglesia? ¿Cómo son los papás? Un pastor hizo una encuesta entre las mujeres casadas de su iglesia. Les pidió que definieran a su esposo de preferencia en una sola palabra, de preferencia. ¿Y quieren saber, papás, las respuestas? Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si lo hacemos en Gerizim? Bueno, algunas de las respuestas fueron las siguientes. ¿Cómo definen a su esposo? Dijeron: cómodo, inmaduro, egoísta, indisciplinado, pasivo, orgulloso, no espiritual. Y una sola mujer dijo: caballeroso. ¿Cómo la ven? Repito, si hiciéramos esta encuesta ahí en Gerizim, ¿qué me contestarían las hermanas? Repito, dijeron que era cómodo su marido, inmaduro, egoísta, indisciplinado, pasivo, orgulloso, no espiritual. Y de veras que en la iglesia, por lo general, si no es que siempre, hay más mujeres que hombres. Y las mujeres son las que están más metidas en servir a Dios, en estar en los ministerios, que los esposos. Por eso ponen no espiritual. Y solo una mujer dijo caballeroso. Cuando Eva era tentada por la serpiente, dice la Biblia que ella comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, en Génesis capítulo 3, versículo 6. Lo voy a repetir. En Génesis 3:6 dice: comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Se fijan? Cuando está narrando la Biblia en la ocasión en que la mujer fue tentada por Satanás, por el diablo, la serpiente, dice que ella comió y dice, y dio a su marido. Comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, Adán estaba allí y vio a su mujer que iba a hacer algo malo y fue pasivo. Se quedó callado y comió sin hablar. ¿Se fijan que el texto no dice que Adán dijo algo? No dijo nada. Se quedó callado, fue pasivo. Fue, como decimos aquí, mandilón. Y Dios se lo hizo notar. Vean en sus Biblias Génesis capítulo 3, versículo 17. Si lo tienen por ahí cerquita, Génesis 3:17, Dios le dice a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿cómo se llama eso? Ustedes ya saben. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días. Así como Adán, hay muchos hombres el día de hoy. Hay muchos esposos, padres de familia, que ven a su mujer hacer algo malo y se quedan callados y le siguen la corriente.
No, mijo, ya no vamos a ir a la iglesia porque fíjate que... Sí, sí, mi amor, ya no vamos. Y cosas como esas. Por eso Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Padres, papás, estoy hablando a los varones y a mí mismo, liderar tiene que ver con el carácter, no con la posición de mando o la capacidad de ser superior a los demás. La Biblia enfatiza el carácter de un líder cuando dice allá en 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: palabra fiel. Si alguno desea obispado, si alguno desea liderazgo en la iglesia, dice, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, subrayo la palabra, sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Nótese que dice cómo debe ser, no cómo debe hacer. Lo importante de un líder en la Biblia es lo que es, no lo que hace. Primero es el ser y luego es el hacer, no al revés. O hacer sin ser, menos. Dice, si alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, que sea así, que sea asá, que sea asá. Debe ser así. No lo que debe hacer, sino cómo debe ser. Es lo que resalta la Biblia del liderazgo. Como dijo Jesús un día, muchos me dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto y lo otro y aquello. ¿Y qué les va a decir Jesús? Hicieron esto, hicieron lo otro, pero no eran verdaderamente mis discípulos. Hicieron muchas cosas, pero no eran lo que debían ser para que lo que hicieran tuviera valor. Concluye él diciéndole, hacedores de maldad. Vamos a la conclusión. Cuando el presidente Ronald Reagan, no sé si ustedes se enteraron, presidente de los Estados Unidos, él en una ocasión fue herido de bala. Hubo un hombre que intentó matarlo, le disparó y le alcanzó a herir con una bala, y los demás hombres que guardan al presidente lograron impedir que lo pudiera herir de muerte. Pero fue herido de bala y fue a dar al hospital. Y mientras se recuperaba en el hospital, la enfermera, encargada, un día entró a su cuarto y encontró al presidente agachado en el suelo. O sea, se bajó de la cama y estaba agachado en el suelo. Y asombrada le preguntó, ¿qué hace, señor presidente? Y él contestó, es que tiré accidentalmente mi café y estoy limpiando. Estoy limpiando el suelo. Así es un líder siervo. Pero como son muchos esposos en su casa. Mujer, ven a limpiar porque mira, se cayó el agua ahí en el suelo. ¿Se cayó? ¿O lo tiraste? Y si lo tiraste, ¿por qué no lo limpias tú? Estamos llamados a ser líderes tipo siervo, como Jesús, como Moisés, siervo de Dios, como Josué, siervo de Jehová, como Pablo, siervo de Dios. Líder para servir, no para ser servido.
Observemos las palabras de Pablo a Timoteo. Ahí en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Fíjense cómo dice otra vez, sé, del verbo ser. Otra vez, lo que importa en el liderazgo es lo que es, no lo que hace. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un hombre que necesariamente es líder, ya sea en el trabajo, en la iglesia o en la casa, debe ser ejemplo en palabra, lo que digo, conducta, lo que hago, amor, lo que siento, espíritu, lo que me anima, fe, lo que creo, pureza, lo que pienso. Esta es la clase de padres que se necesitan en cada hogar. Esta es la clase de papás que se necesitan en cada hogar. Mi hermano, te reto a ser un hombre así. Te reto a ser un hombre así. Vamos a orar. Padre nuestro, es mi deseo y te ruego que tú uses o hayas usado estas palabras para tocar la vida, los corazones de las familias de tus hijos, especialmente a los varones responsables, cabeza de su hogar. Quieran o no, tú les has dado, nos has dado esta posición, pero no para ser servidos, sino para servir. Quieras tú tocar aquellos hogares, aquellos matrimonios que pudieran estar en desavenencia, para que hayan comprendido lo importante que es que haya papá y mamá en casa, pero que se amen, que haya armonía, que haya unidad, que sean ejemplo a sus hijos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Padres que se preocupen juntos en llevar a sus hijos en el conocimiento más importante de todos, que es el conocimiento de Dios, el conocimiento de tu Hijo, el conocimiento del mensaje del Evangelio. Que no solamente se estén preocupando por su conocimiento académico, porque aprendan a leer, escribir, sumar, restar, que inclusive les enseñan a usar un celular, una tablet, una computadora, porque ya son muy buenos aún siendo niños pequeños, pero no les enseñan de Dios, no les hablan de Dios. Piensan, allá lo que aprende en la escuela dominical, con eso es suficiente. No es cierto, con eso es insuficiente, bastante insuficiente. ¿Cuántos niños que crecieron desde pequeños asistiendo a una escuela dominical, hoy ya grandes, hoy ya jóvenes, adultos, se han apartado completamente del camino tuyo? Porque
Una hora en la escuela dominical a la semana es muy poco, prácticamente nada. Cada papá tiene la responsabilidad en casa de hablarle la palabra de Dios, de enseñarle la palabra de Dios a su hijo mientras está pequeño, mientras lo tiene en casa, porque un día nacen, son unos bebés preciosos, hermosos, y al ratito ya es un niño, y despuesito ya es un adolescente, luego ya un joven, y ya, cuando menos lo pensamos, ya se fue la oportunidad de haberles enseñado tu palabra, de haberles hablado de ti, de Cristo, y, y ya no hay marcha atrás, ya no se puede regresar el tiempo. Ayúdale, Señor, a estos papás y a estas mamás a abrir su corazón a esta palabra. Y si están actuando mal, que se arrepientan, Señor, te pidan perdón y comiencen a vivir como es un cristiano, como es una cristiana, para tu gloria y para bendición de sus niños. Gracias, Padre, te pido esto y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.